Buenos días. Después de los últimos vídeos, pues toca ya volver a Revit. Vamos a empezar nuestro diseño de instalación eléctrica conforme a la normativa española europea en Revit. Hemos visto en vídeos anteriores qué es lo que necesitamos para que nuestros circuitos, nuestra instalación eléctrica que vayamos diseñando en Revit, quede correctamente, los circuitos queden calibrados conforme a sección europea, o sea, en milímetros cuadrados, cumpliendo 60364 y EC o UHD, como queráis, y también cumpliendo nuestro reglamento electrotécnico de baja tensión en cuanto a intensidad máxima admisible y cumpliendo nuestros límites, verificando que está dentro de los límites que nos permite el reglamento de caída de tensión, que nos permite el reglamento de baja tensión. Así que ya con esto vamos a ver en Revit el archivo. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Lo normal sería comenzar nuestro proyecto eléctrico con un proyecto vinculado al modelo de arquitectura y hacerlo sobre la plantilla de electricidad que nosotros ya tenemos preparado de antemano. Con eso también nos llevaría, hacerlo de esa forma nos llevaría a diseñar pues todos los elementos de lo que es una instalación eléctrica, que esto pues ya más o menos, quien más que menos ya sabe hacerlo, y esto es algo que lo podéis ver en cualquier sitio. Lo que nosotros aportamos como novedad es cómo construir esa instalación eléctrica en Revit conforme al reglamento de baja tensión, porque actualmente pues, Revit está preparado y muy enfocado a cumplir la normativa americana, pero no las normativas europeas y españolas, con lo cual, para hacer eso, para mostraros la novedad o la ventaja de hacerlo conforme a normativas españolas y europeas, hacerlo sobre este archivo de muestra, pues ya se sirve. Y además, pues bueno, de esta manera podremos ver que si tenéis ya unas instalaciones hechas en Revit que sin haber hecho esa adecuación que nosotros indicamos aquí, pues se puede, veáis cómo esa instalación también se puede llegar a actualizar para que quede en Revit y quede conforme a reglamento electrotécnico de baja tensión y norma 60364. Vale, dicho esto, vamos a ver que en nuestro archivo los voltajes que tenemos, vamos a ver pues algunas tablas de planificación para que veamos que los voltajes que manejan pues no son estándares europeos. Entonces va a ser lo primero que tengamos que modificar. Si veis, pues aquí tiene pues 480, 277. Estos son para luminarias, 277 en monofásico, 480 en trifásico, que eso en Europa pues no se estila. Y por ejemplo los equipos de aire acondicionado pues están en 208 trifásico. Vienen de este sistema, que como veis también tampoco son sistemas de voltaje de distribución comunes aquí en Europa. Entonces es lo primero que vamos a arreglar. Bueno, indicaros que, bueno, ahora ya todo en este archivo, todos los archivos ya están asignados, menos dos sensores de presencia que faltan en las luminarias también en esta zona. Aquí se ve luminarias y aquí se ve que las luminarias no están. Bueno, en vez de hacer ya el cambio de luminarias, adecuo todos los voltajes y luego ya pondré las luminarias. Pero el resto de circuitos ya los he ido yo asignando y poniendo a cuadro, que si alguno partís del archivo de muestra de Revit, pues muchos de los circuitos los tendréis sin asignar. Y luego, bueno, he creado esta vista en 3 dimensiones para que aparezcan todos los equipos que nosotros necesitamos alimentar. Bueno, aquí veo que he dejado los tubos porque estuve tirando alguna bandeja, entonces, bueno, le voy a quitar los tubos que ya no nos hacen falta. Tenemos todo lo que sea tubos, pipes, pues se lo quitamos. Ya veréis cómo desaparecen y así ya solo tenemos cuestiones de electricidad. ¿Qué voltajes tenemos? Pues vamos a ver los voltajes que tiene este archivo en configuración eléctrica, definiciones de voltaje y definiciones de sistemas. Vamos a verlo sobre los sistemas porque lo vemos más claro, ¿no? Ya veis que los sistemas que maneja son 208 trifásico, 120 monofásico, 240
trifásico 120. Bueno, estos son para los temas de corriente, son los dos monofásicos, es un sistema. Y luego, pues, o 277 monofásico o 480 trifásico. Estos no, que ocupan todos estos voltajes. Vale, entonces nosotros no vamos a utilizar estos voltajes, con lo cual vamos a traer los voltajes de lo que es nuestra plantilla de Revit, nuestra plantilla para las instalaciones eléctricas. Y además, pues nos va a servir también para que veamos lo que es el paquete, el pack que utilizamos para hacer estas instalaciones conforme a la normativa. Este es el pack de los elementos que nosotros usamos para la instalación. Pues es el archivo plantilla, este es un archivo de Revit, lo veis aquí, que ya, bueno, ya lo tengo abierto. Este contiene pues todas las configuraciones y todos los elementos que necesitamos para configurar una instalación eléctrica. Este es un archivo de texto que es el archivo que contiene los parámetros compartidos que nosotros vamos a aplicar a los proyectos y que necesitamos para extraer información o dotar de información al proyecto para adecuarlo a normativa europea. Ya sabéis que eso se guarda en un documento de texto, los parámetros compartidos. Luego tenemos dos unidades DIN de Dynamo. Dynamo es un complemento que está incluido en Revit y que espero que son uno para sacar datos, que sería el out. Ya veis qué peso tiene, 185, que no es ninguna cosa del otro mundo, o sea, simplemente es traer datos. Y el otro, cuando ya hayamos procesado todo lo que necesitamos procesar y tengamos las instalaciones definidas, lo que hacemos es devolver los datos a Revit, que es con este otro Dynamo. Esos datos que sacamos los sacamos a esta Excel, que esta Excel pues ya está preparada para ir trabajando sobre los datos que extraemos. Esta Excel a su vez está comunicada con esta Access, que esta Access lo que tiene es todos aquellos datos, todas las columnas, todas las tablas de las intensidades máximas admisibles según el tipo de cable, según el método de instalación, todas esas cuestiones que hemos visto en otro vídeo y que volveremos a ver conforme lo vayamos avanzando. Así que esto es lo que ya veis, que no hay nada más que esto. Aquí temas de Revit, nuestra plantilla, el archivo de parámetros compartidos de texto, dos Dynamos muy sencillicos para sacar datos y meter datos, y una Excel y un Access. No necesitamos nada más. Vale. Empezando con el voltaje, nosotros en nuestra plantilla sí que tenemos los voltajes que son hábiles en nuestras normativas, ¿no? Pues que, bueno, estos sistemas de distribución. 400, 230, que es el común, pero bueno, aún en zonas de España pues está 380 trifásico, 220 monofásico, o, por ejemplo, en el mismo casco viejo de Pamplona llegamos a tener 220 trifásico, 125 monofásico, con los sistemas monofásicos que podríamos asociar. Y estos son los voltajes que completan esos sistemas, que, bueno, pues este es el nominal y luego pues el mínimo y el máximo. En nuestra normativa pues la tolerancia que hay es más menos 7%. Los valores son ese menos 7%. Entonces vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a traer todos esos voltajes y sistemas de distribución sin pisar los que ya tenemos. No necesitamos pisarlos, simplemente los añadiremos. Para eso usaremos transferir las normas de proyecto, Transfer Project Standards, que los vamos a transferir desde nuestro archivo plantilla, y lo que vamos a transferir en estos momentos, por ahora solo, es los sistemas de distribución y las definiciones de voltaje. Están aquí los tipos de voltaje. Los transferimos y ya los tenemos habilitados. Ya veréis cómo ya nos los ha añadido a nuestro sistema. Tenemos los voltajes con los nuestros que hemos traído, 400, 230, 220, 127, y los sistemas de distribución, pues los monofásicos, y luego el 400, 230, 380, 220 y el 220
20 o 125, que también, por ejemplo, es el ejemplo que ponía de casco viejo de Pamplona. Con lo cual ya podemos utilizarlos. Vale. Para hacer bueno, no forma parte del proyecto, bueno, digamos, de lo que es el objetivo de estos vídeos, pero os voy a enseñar pues cómo voy a ir adecuando algunos de los sistemas que ya tenemos en el vídeo, ¿no? Para eso voy a hacer una trampa provisional. ¿Por qué? Porque si empiezo a cambiar voltajes de los cuadros y de los elementos, me los va a desconectar de los circuitos y no quiero volver a generar todos los circuitos. Entonces voy a hacer esto, que no es muy correcto, pero bueno, ya que estamos aquí, pues os lo enseño para que lo tengamos. Por ejemplo, las luminarias en el proyecto están a un voltaje de 277. Claro, nosotros las queremos dejar a 230, entonces le vamos a meter la trampa aquí de que hasta 229 pues que nos lo admita, ¿eh? Esto es el mínimo y el máximo. Entonces que nos admita conectar a donde tengamos en estos momentos un sistema de distribución a 277, incluso un aparato, una luminaria que tenga de voltaje nominal 230 nos va a dejar conectarlo, ¿vale? Es para que no nos diga que lo desconecta porque no es compatible con el sistema, con el sistema de distribución asignado. Vamos a hacer más con, pues por ejemplo, los aires acondicionados están a 208 trifásicos, los vamos a pasar a 400. Entonces, les vamos a poner aquí que hasta un máximo de 401 nos lo admita, ¿vale? Y lo mismo aquí, el 400, pues el mínimo, que va a estar a 208, pues le vamos a poner a 200. Luego esto lo tendré que corregir, pero esto es para que en el proceso de cambio de voltajes no me rompa todo el trabajo hecho de los circuitos. Y veremos un par o tres para que lo veáis. ¿Cuál más? El 120 vamos a dejar hasta 231 y lo mismo en el 230 le vamos a dejar hasta 109. Estos son los enchufes que tiene este sistema. Esta instalación tiene distintos transformadores, distintos voltajes. Nosotros lo vamos a dejar todo a 400, 230. El 277 le hemos dicho que llegue hasta 400. No, 230. Hemos dicho 230, perdón. Ese era monofásico. A ver qué más me acuerde. 208 y el 400 va a llegar hasta 428 y hasta, porque coge trifásicos a 208. Y el 230 que llega hasta 109 porque va a coger a 100 enchufes a 120. Creo que ya está, y si no está, el sistema nos lo dirá, ¿vale? Entonces voy a hacer con vosotros, pues por ejemplo, bien, pues por ejemplo vamos a ver cómo metemos bueno, voy a buscar aquí un cuadro que yo sé que tiene pocos elementos, que es uno que tiene pues 4 o 5 elementos de... No, este no es... 4 o 5 elementos de aire acondicionado y que es el EP1B. Entonces, pues vamos a ver, vamos a que nos lo enseñe. Lo vamos a modificar, vamos a duplicar el tipo para ponerle un tipo con un voltaje que no tengo que editar la familia, tengo que editar el tipo, entonces voy a duplicar el tipo. Ya veis que está a 208 en trifásico, ¿vale? Entonces vamos a generar un tipo. Aquí vemos que tenemos accesible el voltaje. Esta familia, cambiándole el voltaje, nos va a dejar... entonces vamos a duplicar a un tipo de 11 kilovatios, 400 voltios, en el que el voltaje es 400 voltios. ¿Vale?
pero para coger todos los quesos, por ahora lo dejamos así, hacemos el OK y ahora utilizándolo le decimos que nos seleccione todos los ejemplares en todo el proyecto y ya veis que aquí, mirad, aquí abajo ha seleccionado 11 y entonces ahora le vamos a asignar, como veis que está en azul, el tipo actual es 11 kilovatios, el tipo que hemos creado a 400 voltios es este, le decimos que lo seleccione y si no tiene problemas, los 11 elementos que había seleccionado nos hace el cambio y nos lo deja en 400 voltios. Vale, ahora si lo seleccionamos, veréis cómo ha cambiado el voltaje a 400 voltios y no nos ha deshecho ningún circuito, ¿vale? Y vemos que ya ese circuito está, pero bueno, este no era, a ver este. Ah, no, perdón, el circuito cogerá el voltaje de lo que es el sistema de distribución del cuadro, entonces estoy poniendo todos los elementos que están debajo del cuadro a 400 voltios para luego cambiar en el cuadro. Que el cuadro, ya veréis cómo este está a 400 voltios. Vamos a ver, este ya está. A ver a cuánto está este. Veis que está a 208, ¿vale? Entonces este ejemplar, lo mismo, elegimos el tipo, vamos a crear uno a 400 voltios, entonces duplicamos, uno que pongamos aquí para que luego lo identifiquemos a 400 voltios. Este de 400 voltios le ponemos un voltaje de 400, ¿vale? Pero, bueno, por ahora no le cambiamos el tipo porque vamos a seleccionar todos los que sean igual que este y así no, todos los ejemplares en todo el proyecto. Y una vez que tengamos elegidos, veis que está aquí, son 6. Ahora es cuando le cambiamos el tipo. Está a 11 kilovatios, esos 6 están a 11 kilovatios y le vamos a pasar al tipo que hemos creado de 400 voltios. Y cambiará a los 6. Y ya veréis cómo cuando le haga el cambio, ya tenemos su voltaje a 400 voltios, ¿vale? Entonces, este está a 400 voltios, este estaba cambiado, ¿no? Vamos a ver que nos lo enseñe. 400 voltios, me falta el último, creo. A ver que me lo enseñe. Este todavía está a 208, no sé si lo habéis visto. 208, entonces lo mismo, duplicamos, le ponemos uno de 400, nos vamos a crear un tipo de 400 voltios, que ese tipo de 400 voltios le tenemos que poner un voltaje de 400. Por ahora no hacemos el cambio porque elegiremos todos los que sean igual que este. Todos los ejemplares en todo el proyecto, que bueno, en este caso solo hay 2, lo veis aquí, y ahora es cuando le cambiamos el tipo. Está en 11 kilovatios, le vamos a pasar a este que hemos creado de 11 kilovatios 400 voltios. Y cuando lo haga, veréis que ya está, el conector nos ha dejado a 400 voltios, ¿vale? Entonces todos los elementos del EP1B están cambiados a 400 voltios. Y ahora os voy a enseñar cómo hacer el cambio del cuadro, porque el cuadro es algo diferente ya que no nos tiene accesible el voltaje. Veis que el cuadro tiene un voltaje de 208, tiene un sistema de distribución asignado de 120 208, o sea, 208 trifásico, 120 en monofásico, y pero en este caso el voltaje no es accesible. O sea, ya veis que aquí no añade. Si aunque yo le ponga eso, no añade nada. Bueno, lo voy a hacer para que veáis que el cuadro sigue estando 208, ¿vale? El voltaje de panel, en este caso, en esta familia, no está accesible para poder nosotros determinarlo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear otra familia. Bueno, voy a quitar ese 400 que no sirve para nada. Ok. Y voy a editar la familia. Lo que voy a hacer es crear una familia y en este caso, este tipo de familia, el voltaje lo trae el conector. Entonces tendremos que
crearla desde esta familia, para no cambiar nada más, lo que hacemos es coger el conector eléctrico, que como veis, este es el voltaje que marca el cuadro. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, voy a ponerle el voltaje que queremos, pero esto lo voy a guardar como otra familia, ¿de acuerdo? Bueno, creo que podría hacerlo, pues pero pues esta familia nueva. Y esa familia será la que utilicemos para este tipo de cuadros, ¿vale? Ya veis que es la de 400 voltios, le decimos que lo carga en el proyecto que estamos haciendo y vamos a ver si nos activa el cuadro, o si no, tendremos que hacer que ese cuadro sea de esta nueva familia que hemos creado, ¿vale? Vamos al cuadro EP1B, que era este. Bueno, todavía tiene la familia esa de 400 voltios. Vamos a ver si nos ha cargado la familia, que creo que era este, ¿no? ¿Veis? Ya ha cogido la familia que acabamos de crear y ya la ha dejado a 400 voltios. Y al hacerlo, ya el sistema que ha actualizado es 400-230, con lo cual ahora veréis que todos los circuitos que están colgando de ese cuadro, que ya le habíamos puesto todos a 400, los circuitos ya están con un voltaje de 400 voltios. ¿Lo veis aquí? Voltaje del circuito 400 voltios. Y así lo tenemos que hacer con todo, ¿no? Bueno, ya que ya habéis visto cómo hago, vamos a hacer un monofásico para que veáis también esta luminaria. Pues vamos a editar el tipo, que está en 277, porque el voltaje de balasto es 277. Creamos un tipo duplicado que en vez de 277 va a ser 230. Nos deja hacer estas cosas por esa pequeña trampa que hemos hecho de los límites, ¿eh? Entonces, este 230 le vamos a poner aquí 230 de voltaje. Para cambiar todas, todavía dejamos como estaba. No me acuerdo, era el 2400. Ok. Y ahora le hacemos el tema de que todos los ejemplares como este en todo el proyecto, que ya veis que son 65, y así hacemos el cambio a todos. Y le vamos a coger este 230. 230, que es el que hemos creado. Y veremos como ya en este caso nos deja hacerlo por el tema de los límites que le hemos cambiado. Si cogemos, ya veis que ya está a 230 de voltaje. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto hemos visto un poco ha servido este vídeo para ver cuáles son los elementos que nosotros utilizamos. Esta es la familia que he hecho, que bueno, se quedará hecha para este archivo que hemos concretado, y hemos visto cómo son los voltajes, un poco cómo se cambian y cómo los vamos adecuando. Y ha servido este vídeo para que vierais qué es lo que se utiliza, solo Revit y Office, y con esto pues quedamos ya para los siguientes vídeos, donde iremos desarrollando y preparando toda nuestra instalación para que ya veréis cómo va a quedar hacer simplemente trasvases o simplemente runear los Dynamo. Van los datos, vuelven los datos y tenemos nuestra instalación hecha conforme a normativa española y conforme a normativa europea. Así que hasta el siguiente vídeo.